Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de trabajo en la asignatura de Ciencias Naturales. Esta semana continuamos trabajando en la unidad número 4, llamada El mundo de los materiales. Trabajaremos un nuevo tema, el último tema de esta unidad. Para eso, vamos a conocer el objetivo de esta semana. ¿Qué trabajaremos esta semana? Esta semana trabajaremos el reconocer los cambios que experimentan los materiales. Vamos a conocer qué ocurre con los materiales al aplicar fuerza, calor y luz y agua. Vamos a darnos cuenta que los materiales pueden tener cambios, pueden experimentar cambios. ¿Y cómo serán estos? Eso es lo que trabajaremos esta semana. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que ya conocemos sobre los materiales. Conocemos que si miramos a nuestro entorno, nuestro alrededor, podemos observar diferentes objetos y todos estos están hechos de materiales distintos, de diferentes materiales. Hemos podido conocer los tipos de materiales. Sabemos que existen objetos que están hechos de madera, otros de metal, de plástico, vidrio y tela. Esos son los tipos de materiales que hemos conocido a lo largo de las semanas. También aprendimos que los materiales tenían diferentes propiedades. Estas propiedades permiten elegir materiales para elaborar diferentes objetos y darles un uso determinado. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran las propiedades de los materiales que aprendimos? Aprendimos que los materiales podían ser frágiles o resistentes. Frágiles era que se rompen con facilidad al golpearse, como por ejemplo el vidrio, a diferencia de los resistentes que no se rompen con facilidad, como el metal. Habían materiales que eran transparentes y otros opacos. Transparentes significa que podemos ver a través de ellos, como el vidrio. Y opaco no podemos ver a través de ellos, como es el metal, la madera, el cartón. Otras propiedades son flexibles y rígidos. Los flexibles se doblan fácilmente y no se rompen, como por ejemplo ese chupete que vemos en la imagen. En cambio, los rígidos no se pueden doblar, como el metal, los fierros, la madera. Y las últimas propiedades que nosotros aprendimos fueron los impermeables y los permeables. Impermeables no dejan pasar el agua a través de ellos, como el plástico, el vidrio y el metal. No pasa el agua, a diferencia de los permeables, que dejan pasar el agua a través de ellos, como lo es la tela, el cartón y el papel. Eso era lo que ustedes ya conocían sobre los materiales. Esta semana conoceremos sobre los cambios que experimentan los materiales al aplicar, primero, al aplicar fuerza. Vamos a conocer la fuerza sobre los materiales. Pero antes les tengo una actividad. Vamos a pensar qué ocurriría al doblar, estirar y presionar con mucha fuerza cada uno de los siguientes objetos. Y vamos a reconocer qué ocurre con ellos. Vamos a pensar primero en una plasticina. La plasticina, si yo la doblo, la estiro, le hago con fuerza, la aprieto con fuerza, ¿va a cambiar su forma? Sí, cierto, puedo hacer diferentes formas con la plasticina. ¿Va a cambiar su tamaño?
Sí, también puedo hacer bolitas pequeñitas, puedo estirarla y que quede más larga. ¿La puedo estirar? Sí, la puedo estirar. ¿La puedo aplastar? También la puedo aplastar. Todo eso ocurre al aplicar fuerza sobre la plasticina. Ahora pensemos en una esponja. ¿La esponja va a cambiar su forma? No, ¿cierto? ¿Va a cambiar su tamaño? Tampoco. La aprieto y después vuelve a su mismo tamaño. ¿La puedo estirar? Sí. ¿Y la puedo aplastar? También, ¿cierto? Pero siempre vuelve a su forma inicial. Una lata va a cambiar su forma si la aplasto, la doblo. Sí, ¿cierto? Porque si la aplasto no va a tener su misma forma que al inicio. ¿Va a cambiar su tamaño? También. Si la aplasto va a ser más pequeña. ¿La puedo estirar? No. ¿La puedo aplastar? Sí, muy bien. Y por último, una moneda. Si yo la doblo, la estiro, la aprieto, ¿puede cambiar su forma? No, ¿cierto? Porque es muy rígida. ¿Puede cambiar su tamaño? Tampoco. ¿La puedo estirar y la puedo doblar? No, porque es muy dura, es muy rígida. No puedo hacer nada si le aplico fuerza. Atentos niños. La fuerza sobre los materiales. Al aplicar una fuerza sobre algunos materiales, estos pueden cambiar su forma, pueden moverse e incluso romperse. Por ejemplo, algunos pueden mantener su forma, como el metal y la madera. En cambio, otros pueden cambiar su forma, como los ejemplos que vemos acá. La lata puede cambiar su forma si le aplico fuerza. Un vidrio, si aplico fuerza, puede romperse porque es frágil. El papel también cambia su forma, al igual que la plasticina. Entonces, al aplicar fuerza sobre los materiales, estos pueden cambiar su forma o incluso romperse. Veamos, veamos si comprendieron sobre la fuerza sobre los materiales. Vamos a observar las acciones indicadas y marcar la respuesta correcta. Primero tenemos un papel estirado, después un papel arrugado. Tenemos un elástico y un elástico estirado. Tenemos greda y luego armamos una forma. Vemos acá lo que ocurre primero y lo que ocurre después. Y veamos a partir de estos ejemplos, de estas acciones, qué característica de los objetos se modificó al aplicarles fuerza. ¿Su textura? No sabemos. ¿Su color? ¿O su forma? ¿Qué fue lo que se modificó? Su forma. Muy bien, niños. Y por último, ¿qué objeto habrá recuperado su forma al dejar de ejercer la fuerza sobre él? El elástico. El elástico cambió recuperó su forma. Tiene su misma forma. A continuación vamos a conocer el calor y la luz sobre los materiales. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En el verano del 2014, antes de salir de excursión, esta familia compró una carpa para acampar en la montaña durante el verano y protegerse del calor y la luz del sol. Sin embargo, en el verano del 2017, es decir, 3 años después, fueron al inicio de unas nuevas vacaciones, la familia decidió comprar una carpa nueva, ya que la anterior estaba deteriorada, es decir, no estaba en buenas condiciones para poder ser utilizada. ¿Qué cambios creen que experimentó la carpa después de 3 años de uso? ¿Qué creen que pasó con la carpa al exponerse siempre al calor y la luz? Otra pregunta, ¿qué factores podrían haber causado esos cambios? El calor y la luz van a afectar en los materiales, van a producir ciertos cambios. Conozcamos cuáles son estos cambios. El calor afecta a algunos objetos y materiales.
Algunos se queman al aplicar calor, otros se derriten, como lo podemos ver en esta vela, y otros aumentan su temperatura, como es el caso del metal. La luz también puede producir cambios, por ejemplo, desteñir los colores de las telas y del papel. Si dejamos mucho rato una ropa o un papel al sol, este va a cambiar su color ya que se destiñe. Es así como podemos observar que el calor y la luz tienen efectos sobre los materiales. Van a producir cambios en ellos. Realicemos la siguiente actividad. Vamos a observar la vela y el auto de juguete antes y después de estar expuesto al sol. Acá podemos observar antes. Estos se expusieron directamente al calor y la luz. Tenemos la vela y el auto. Luego, después de 3 horas de exposición al sol, se observó la siguiente. Miren la vela, se derritió, cambió su forma y el auto aumentó su temperatura, se calentó. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué objeto modificó su forma? ¿El auto o la vela después de estar expuestos al sol? La vela, ¿cierto? Podemos observar cómo cambia su forma. ¿Qué objeto modificó su temperatura? O sea, ¿cuál estaba más caliente? ¿Cuál aumentó su temperatura? El auto aumenta la temperatura. ¿Qué objeto modificó su textura? ¿Cuál era diferente al tocarlo? La vela, ¿cierto? Acá estaba lisa, acá está más rugosa porque cambió su textura. Excelente trabajo, niños. Y por último, vamos a conocer qué ocurre cuando aplicamos agua sobre los materiales. Podemos ver que un niño está jugando en el mar. Tiene un barco de plástico y un barco de papel. ¿Creen que ambos van a mantener su forma al estar en contacto con el agua? ¿Va a ocurrir lo mismo con el plástico que con el papel? Veamos. El agua sobre los materiales. Algunos materiales, al estar en contacto con el agua, pueden cambiar de forma, de color o de tamaño. Incluso se oxidan, como es el caso del metal. Hay otros materiales que no cambian con el agua. Por ejemplo, la esponja y la tela absorben el agua. Los plásticos no absorben el agua, o sea, son impermeables. Veamos los siguientes ejemplos. En este caso, el papel cambió su forma, su color y su tamaño al estar en contacto con el agua. Miren acá, este niño está usando una polera que está mojada, pero es de tela, absorbe el agua. Al secarse, va a estar igual que en un comienzo, al igual que la esponja que absorbe el agua. El vidrio es impermeable, no absorbe el agua. Y acá podemos observar un cambio en el metal, ya que al exponerse al agua se oxida, como podemos observar de color naranjo. El metal, al estar en contacto con el agua, se oxida. Es así como podemos observar que el agua produce cambios sobre los materiales. En algunos puede producir cambio en su forma, color o tamaño, o en algunos, al ser impermeables, no producen cambios. Vamos con la última actividad. Vamos a unir el cambio observado con el objeto, con el factor que generó ese cambio. Por ejemplo, acá tengo unos clavos oxidados. ¿Qué provocó este cambio? ¿El calor, la fuerza o el agua? ¿Qué creen ustedes? El agua, muy bien. Esta regla está rota, se quebró. ¿Qué pasó? Aplicamos mucha fuerza y se quebró. Y por último podemos observar una vela que se derritió, producto del calor. Excelente trabajo, niños. A continuación, los invito a conocer las actividades de esta semana. Vamos a comenzar las actividades desarrollando 5 páginas de nuestro cuaderno de actividades de ciencias naturales. Ahí se especifican las páginas que ustedes deben realizar. En la actividad número 2, vas a leer cada una de las oraciones en compañía de un adulto y vas a pintar la opción que mejor completa la oración.
Una de las opciones es la correcta y pintas el rectángulo según corresponda. En la actividad número 3, vas a imaginar qué pasaría en cada caso y vas a dibujar el estado final del material o del objeto. ¿Qué va a pasar con este fósforo si aplicamos calor? ¿Con esta hoja si aplicamos fuerza? ¿Y con esta bolsa plástica si la exponemos a la luz? Y por último, en la actividad número 4 es similar a la anterior. Sin embargo, vas a escribir qué pasaría si al tronco le aplicamos calor, si a la lata le aplicamos agua, si a la polera la dejamos a la luz y si a las copas de vidrio le aplicamos fuerza. Vas a escribir en la línea qué ocurriría con cada uno de estos objetos. Y con eso, niños, finalizamos las actividades de esta semana relacionadas con los cambios que experimentan los materiales. Les mando un abrazo gigante y con esta temática damos por finalizada la unidad número 4. Un abrazo gigante, que estén muy bien.